Muy bien, la pregunta 24 dice, ¿cuál de las siguientes es una característica tanto de los estudios epidemiológicos de cohorte como de los ensayos clínicos controlados? Pueden ser retrospectivos. En el análisis de sus resultados se compara la variable resultado entre los sujetos con o sin el factor de exposición. El investigador decide qué pacientes serán expuestos al factor en estudio. Forman parte de los llamados estudios de tipo transversal. La existencia de un grupo control permite mejorar la validez externa del estudio. ¿No? Dice, ¿cuál de las siguientes es una característica tanto de los estudios epidemiológicos de cohorte como de los ensayos clínicos controlados? ¿Ok? De ambos. Pueden ser retrospectivos. ¿Será o no? ¿Puede haber un ensayo clínico o un experimento que sea retrospectivo? No, pues no pueden ser retrospectivos. Un experimento no puede ser retrospectivo. A ver, dice, forman parte de los llamados estudios de tipo transversal. ¿Será o no? Tampoco, ¿no es cierto? Los ensayos clínicos jamás pueden ser estudios transversales. La C dice, el investigador decide qué pacientes serán expuestos al factor en estudio. ¿Será o no? En los ensayos clínicos puede ser, pero en los estudios epidemiológicos de cohorte no. La exposición se da y ustedes lo único que hacen es la observación. La existencia de un grupo control permite mejorar la validez externa del estudio. La validez externa se va a dar cuanto más aleatorizado esté vuestra muestra, ¿no? El grupo control sirve para hacer o para hallar factores de riesgo, pero no mejora la validez externa. Dice, en el análisis de sus resultados se compara la variable resultado entre los sujetos con o sin el factor de exposición, ¿no? Ese es un concepto que pueden compartir, digamos, los ensayos clínicos y los estudios epidemiológicos. ¿Ok? Muy bien. La 25 dice, se cree que un neuroléptico produce hiperprolactinemia. Para averiguarlo, se diseña un estudio en el que se recogen pacientes diagnosticados de hiperprolactinemia y se aparean con pacientes de su misma edad y sexo diagnosticados de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular y fracturas traumáticas, recogiendo de su historia clínica si han consumido o no el fármaco. Estamos ante un estudio con un diseño. ¿De qué tipo? Cohortes con grupo control, casos y controles, cohorte retrospectivo, ensayo clínico o es un estudio experimental. A ver, dice, se cree que un neuroléptico produce hiperprolactinemia, ¿no? Eso es lo que quieren más o menos ver. Para averiguarlo, dice, se diseña un estudio en el que se recogen pacientes diagnosticados de hiperprolactinemia, ¿ok? Y se aparean con pacientes de su misma edad y sexo. Hasta ahí parece claro, ¿no es cierto? ¿Qué cosas están haciendo? Pero acá dice, diagnosticados de EPOC, enfermedad cardiovascular y fracturas traumáticas, recogiendo de su historia clínica si han consumido o no el fármaco. Estamos ante un estudio con un diseño. ¿De qué tipo? Dice. ¿Será un diseño experimental? No. ¿Un ensayo clínico? Tampoco. ¿Será un estudio de corte retrospectivo? Un estudio de corte retrospectivo puede existir, pero el estudio de corte retrospectivo consiste en que ustedes eligen una corte y van hacia atrás ante un posible factor de exposición y después les empiezan a hacer seguimiento en el tiempo. ¿Ok? A eso van. Por ejemplo, se van a Cerro de Pasco, ¿no? O a Madre de Dios, que está de moda, ¿no? Y eligen una población que probablemente ha estado expuesta al mercurio. ¿Ok? Entonces tienen que ir y buscar en sus antecedentes si la población ha estado o no expuesta al mercurio.
Dentro de esa población ustedes harán seguimiento a todos los pacientes y verán si es que los que han estado expuestos al mercurio anteriormente desarrollan alguna enfermedad. Eso es un estudio de corte retrospectivo, puede irse hacia atrás. ¿Ok? Muy bien, que no es el caso, ¿no es cierto? Dice, cortes con grupo control. El estudio de cortes no tiene grupos controles, pues, ¿no? Un estudio de corte se basa en hallar o en seleccionar pacientes o una población que tiene la característica de haber estado expuesta al factor de riesgo y hacerle seguimiento en el tiempo. Obviamente, en esa corte no todos van a estar expuestos, por ende, per se, los estudios de corte tienen población que ha estado expuesta y tienen población que no ha estado expuesta, ¿ok? En esa población. Este es un estudio de casos y controles, ¿ok? Por el diseño hasta acá, ¿ok? Por esto. Se cree que un neuroléptico produce hiperprolactinemia. Para averiguarlo, se diseña un estudio en el que se recogen pacientes diagnosticados de hiperprolactinemia. Eso definitivamente son los casos, ¿no es cierto? Y se aparean con pacientes de su misma edad y sexo. Dice, diagnosticados de EPOC, enfermedad cardiovascular y fracturas traumáticas, o sea que han estado diagnosticados de otras enfermedades, recogiendo de su historia clínica si han consumido o no el fármaco. ¿Ok? Y ahí dice, estamos ante un diseño de qué tipo, ¿no? El que más se asemeja es un estudio de casos y controles. Esta pregunta entró en un examen del MIR, ¿ok? Y la respuesta que dan es esta. Sí, dígame, doctor. Claro, pero el tema es que no tienen la hiperprolactinemia, ¿no? Y esa es la explicación que dan. Al no tener la hiperprolactinemia, es otro tipo de casos. Esto varía, ¿no? El tema del concepto. Por eso les digo, hasta acá, hasta aquí, es un estudio de caso y control. Esto es lo que distorsiona el enunciado, que deberían ser sanos, si ustedes quieren diagnosticar exactamente si el neuroléptico produce hiperprolactinemia. Deberían estar sanos y ver en sanos quiénes han tomado el neuroléptico. ¿Ok? Pero al ingresar pacientes diagnosticados de EPOC, de enfermedad cardiovascular, fracturas traumáticas, etc., ya distorsiona la pregunta. Pero es una pregunta que vino en el MIR. Podrían por ahí, porque hay veces vienen preguntas que sacan de los manuales del CTO, manuales del MIR, ¿no? Y esta ha sido la respuesta que han dado. Y probablemente dándole una explicación es por esto. Hasta acá es un estudio de casos y controles, ¿no? Diagnosticados de EPOC, enfermedad cardiovascular y fracturas traumáticas es un añadido que le ponen y en realidad eso distorsiona un estudio de casos y controles. Si son, por ejemplo, ¿cómo les podría decir? Exigentes en el diseño, los resultados de este estudio no pueden ser tomados como válidos, porque en un estudio de casos y controles debe haber personas sanas para no haber factores de confusión, porque si hay otro tipo de enfermedades puede haber factores de confusión que vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero esta es la respuesta que han dado. ¿Okay? Es un estudio de casos y controles, esa es la clave. Muy bien. La pregunta 26 dice, un ensayo clínico abierto significa que no requiere ingreso, que pueden incluirse sujetos en el ensayo, que no existe grupo control, no enmascarado o sus resultados son extrapolables a la población en general. ¿Qué cosa es un ensayo clínico abierto? ¿A qué le llaman? Ok, a priori podría ser o podrían pensar que es aquel que no requiere ingreso, ¿no es cierto? Esa no es la respuesta. Que pueden incluirse sujetos en el ensayo tampoco. Que no existe grupo control tampoco. Los ensayos clínicos tienen que tener un grupo control, salvo algunas excepciones que vamos a ver más adelante. Sus resultados son extrapolables a la población en general, no de todos los ensayos clínicos. Acá la respuesta es que es no enmascarado. Cuando un ensayo clínico es no enmascarado, o sea, cuando ustedes tienen que dar toda la información a los pacientes o a los sujetos de estudio, cuando están estudiando enfermedades graves,
o cuando el tratamiento al que van a ser sometidos los pacientes pueden tener efectos colaterales o efectos tóxicos severos. Por ejemplo, si están haciendo estudios sobre el cáncer, ¿no? Ustedes a los pacientes no les pueden informar o no les pueden decir, no les pueden dejar de decir qué tipo de tratamiento van a usar, ¿ok? Ahí tienen que ser estudios no enmascarados. O si la droga que van a usar es potencialmente tóxica. Por ejemplo, tienen un paciente con, un lupus que no responde a los corticoides, una artritis reumatoide severa. Entonces tienen un medicamento que está en experimento que podría mejorar la artritis reumatoide, pero tiene potenciales efectos secundarios severos. Entonces tienen que avisarle al paciente y decirle que el medicamento que le van a dar puede producir estos y tales efectos. No tiene que estar enmascarado. En esas dos circunstancias, si están investigando en enfermedades graves o si el fármaco o la droga que van a usar como experimento, para el experimento, puede tener efectos colaterales severos, potencialmente tóxicos. En esos casos, los ensayos clínicos tienen que ser abiertos, ¿ok? No enmascarados. La pregunta 27 dice, respecto al ensayo clínico controlado, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. Es un método experimental, su característica fundamental es el enmascaramiento del estudio, es un método observacional, debe incluir como mínimo 100 pacientes y debe de durar como mínimo una semana. ¿Cuál será? La A, ¿no es cierto? No se olviden. Ensayo clínico es igual a experimento en humanos, ¿ok? Experimento. Muy bien, la 28 dice, respecto a la utilización del placebo como grupo control en los ensayos clínicos, señale la respuesta incorrecta. La comparación con el placebo es la única forma de evaluar la eficacia absoluta de un fármaco. El uso del placebo puede presentar problemas éticos cuando existe un tratamiento de eficacia probada para la enfermedad que se evalúa. El uso del placebo podría estar justificado cuando la enfermedad tiene carácter banal. El uso del placebo está justificado si no existe un tratamiento de referencia de eficacia demostrada o éste presenta efectos adversos muy graves. En los ensayos clínicos controlados con placebo no se debe informar al paciente de que puede recibir el placebo, porque se rompería el enmascaramiento. ¿Cuál será la respuesta ahí? A ver, vamos a ver. Dice, la comparación con un placebo es la única forma de evaluar la eficacia absoluta de un fármaco. Sí, pues no hay otra forma. El uso del placebo puede presentar problemas éticos cuando existe un tratamiento de eficacia probada para la enfermedad que se evalúa. Lo mismo, ¿no? El uso del placebo podría estar justificado cuando la enfermedad tiene carácter banal. Puede estar justificado ahí sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, para tratamiento sintomático de un resfrío común, no hay problema, se puede usar placebo, no va a pasar nada. Podría haber problemas éticos cuando se trata de una enfermedad más seria, ¿no? El uso del placebo está justificado si no existe un tratamiento de referencia de eficacia demostrada o éste presenta efectos adversos muy graves. También, ¿no? Es una razón muy justificada para usar el placebo, ¿no? En los ensayos clínicos controlados con el placebo no se debe informar al paciente de que puede recibir el placebo porque se rompería el enmascaramiento, ¿no? Eso siempre se debe informar si es que van a usar placebo, que hay la posibilidad de recibir el placebo. Obviamente no le van a decir usted va a recibir el placebo, pero sí le tienen que informar que puede recibir un placebo, ¿ok? Eso siempre se debe hacer, ¿no? No se les puede engañar a las personas porque éticamente les invalida el estudio. El uso del placebo puede presentar problemas éticos cuando existe un tratamiento de eficacia probada para la enfermedad que se evalúa. Puede presentar problemas éticos, especialmente si es una enfermedad severa. ¿Por qué? Ustedes usan un placebo y el placebo es cuando no dan tratamiento, ¿no es cierto? Ustedes están buscando un tratamiento que tenga cierta eficacia. Si ya tienen un fármaco que tiene una eficacia probada,
ustedes, en vez de comparar con placebo vuestro nuevo fármaco, deberían comparar con el fármaco que tiene eficacia probada. Entonces, si vuestro fármaco es igual o más eficaz que el tratamiento ya probado, obviamente ustedes pueden demostrar que vuestro fármaco o vuestra droga sí sirve. Por ahí no podrían dejar de usar un placebo también. Por ahí se podría, especialmente si es una enfermedad un tanto severa, ¿no? Un tanto severa. En cambio, si es una enfermedad banal, no hay ningún problema. Pero en enfermedad severa sí puede, un poco que tengan más compromiso de repente en la salud, sí pueden tener problemas éticos, ¿no? Les podrían observar esto. La incorrecta. Dice, el uso del placebo puede presentar problemas éticos. El uso del placebo está justificado si no existe un tratamiento de referencia de eficacia demostrada o este presenta efectos adversos muy graves. Claro, o sea, mira, si es que ustedes tienen, por ejemplo, para el cáncer, para un tipo de cáncer específico, tienen un tratamiento que está probado, pero que es potencialmente tóxico. ¿Ok? Si es potencialmente tóxico. O mejor aún, para ver, ¿qué otro? Ahí está, la artritis reumatoide. Tienen un tratamiento que es potencialmente tóxico, que puede dañar el riñón, el corazón, la vista, etcétera. Pero está probado que es eficaz, que tiene cierta eficacia, que va a mejorar la artritis reumatoide, pero es potencialmente tóxico. En ese caso pueden usar un placebo, habiendo ya un tratamiento eficaz. Ahí sí podría estar justificado. Si no existe un tratamiento de referencia de eficacia demostrada o este presenta efectos adversos muy graves, ¿no? Ese es el problema. Cuando el tratamiento de referencia puede presentar problemas serios de salud, hay veces se prefiere usar un placebo. ¿Ok? O sea, hay dos problemas con el placebo. Uno es cuando el medicamento no tiene, o lo que están probando, ustedes están queriendo probar un medicamento nuevo y no hay referencia de otro tipo de tratamiento. Entonces ahí están obligados a usar un placebo para hacer una comparación. Cuando existe un tratamiento de referencia, viene el tema de que ustedes pueden comparar con ese tratamiento de referencia, ¿no es cierto? Pero si ese medicamento de referencia es potencialmente tóxico, ¿no? Podría estar justificado usar un placebo para no usar el medicamento que puede dañar a las personas, puede tener muchos efectos colaterales, ¿no? De ahí viene la D. ¿No? Por eso es que dice, el uso del placebo está justificado si no existe tratamiento de referencia de eficacia demostrada, obviamente, o este tratamiento que está demostrado tiene efectos adversos muy graves. En ese caso se puede usar un placebo. Ahí sí. Muy bien, la 29 dice, se va a realizar un estudio para comprobar si la administración de determinado antipsicótico podría estar relacionado con un aumento de la incidencia de conductas suicidas en esquizofrénicos en los que se inicia el tratamiento de un brote agudo. Los pacientes más graves pueden ser más proclives a hacerles o haberles indicado este antipsicótico y también tienen mayor riesgo suicida. Teniendo en cuenta este posible factor de confusión por indicación, ¿cuál de los siguientes tipos de estudio minimiza mejor en el diseño la posibilidad de que se produzca este sesgo de confusión? Un ensayo clínico aleatorizado, un estudio de casos y controles apareado, un estudio de cortes de seguimiento prospectivo, un estudio de prevalencia o un estudio de casos y controles anidado en una corte. ¿Cuál será? Un factor de confusión es aquella característica que puede alterar vuestros resultados, ¿no? Por ejemplo, el mejor ejemplo que siempre se hace es el factor de confusión respecto al cáncer de pulmón. Ustedes tienen el cáncer de pulmón. Hicieron una fecha, un estudio en el cual querían probar si la ingesta de alcohol va a predisponer o va a aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, se hizo el estudio y se encontró que la ingesta de alcohol aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón. Pero ahí, en ese estudio existía un factor de confusión, un sesgo de confusión. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes o de gente que toma también fuma.
Y el tabaco sí está probado que es un factor de riesgo para presentar cáncer de pulmón. Entonces, si no se toma en cuenta esa característica, esa variable que puede interferir en vuestros resultados, se genera un sesgo por factor de confusión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se elimina esos sesgos de confusión? Se eliminan de dos maneras. En el diseño, cuando ustedes están preparando vuestro estudio, tienen que hacer un apareamiento. O sea, tienen que cruzar la variable, cruzar vuestros resultados entre, por ejemplo, pacientes que fuman y beben y la presencia del cáncer de pulmón, y pacientes que solamente beben y la presencia de cáncer de pulmón. A eso se llama apareamiento. O sea, tendrían que dividir vuestro grupo en pacientes que beben alcohol y fuman, y en pacientes que solamente beben y no fuman. Y respecto a eso, ver la aparición de cáncer de pulmón. Y al final, comparar esos resultados. Si no varían, no es un factor de confusión. Si varían, va a ser definitivamente un factor de confusión. ¿Ok? Entonces, para eliminar los factores de confusión, en el diseño hay que aparear los casos. Se aparean. Y cuando ya ustedes han hecho su diseño, no se dieron cuenta del factor de confusión y ya están con los resultados encima, para eliminar el factor de confusión en la elaboración de vuestro trabajo, lo que tienen que hacer es hacer el análisis por estratos, estratificar artificialmente a los pacientes. Ya no los aparean, ya no pueden aparearlo, pero los pueden dividir en grupos, fumadores, no fumadores, y dentro de los fumadores, quienes beben y quienes no, y dentro de los no fumadores, quienes beben y quienes no, y así hacer el análisis, ¿ok? O sea, es un análisis por estrato, se llama. Cuando ya se hizo el diseño, ya se recolectó la información. Pero cuando están haciendo el diseño y ustedes identifican un posible factor de riesgo, un factor de confusión, perdón, tienen que hacer el apareamiento, ¿ok? Entonces, acá básicamente les preguntan, van a realizar un estudio y tienen la posibilidad de tener un factor de confusión. Cuando tienen un factor de confusión, ¿qué cosa tienen que hacer? Tienen que hacer apareamiento. Incluso les dice, ¿cuál de los siguientes tipos de estudio minimiza mejor en el diseño la posibilidad de que se produzca este sesgo de confusión? Un ensayo clínico aleatorizado, un estudio de casos y controles apareado, un estudio de cortes de seguimiento prospectivo, un estudio de prevalencia o un estudio de casos y controles anidado en una corte. No, aquí la respuesta es un estudio de casos y controles apareado. No se olviden, el apareamiento va a disminuir el factor de confusión. En el diseño, ojo, en el diseño. En el análisis, cuando ya hicieron el diseño, no se dieron cuenta, y en el análisis de los resultados, ustedes ven que puede haber un factor de confusión, lo que tienen que hacer es el análisis por estratos. Si la pregunta dijera, en el análisis se debe hacer por estratos, así se llama. Tienen que dividir a los pacientes, ¿no? Pacientes con el factor de confusión, sin el factor de confusión, y en esos dos subgrupos hacer el análisis respectivo. Muy bien. La pregunta 30 dice, señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el metaanálisis es correcta. Agrega resultados de varios ensayos clínicos de diseño similar. Es un ensayo clínico que se realiza tras la comercialización. Es un análisis de la población que recibirá un tratamiento. Es una combinación de diseños de un análisis. O es un estudio de seguimiento de pacientes que han abandonado un ensayo clínico. ¿Qué será? La A, ¿no es cierto? Agrega resultados de varios ensayos clínicos de diseño similar. Ok, la siguiente lo mismo, habla de un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Les pregunto. Es una manera de analizar los datos de un estudio. Es una manera de agrupar estudios heterogéneos. Es un tipo de revisión narrativa. Es una manera sistemática de agrupar los resultados de diversos estudios. O es una manera de hacer búsquedas bibliográficas. ¿Qué será? La D, ¿no es cierto? Es una manera sistemática de agrupar los resultados de diversos estudios. Muy bien.
Podría ser la B, por ejemplo, si dijera es una manera de agrupar estudios homogéneos, o sea, los estudios para entrar a un metaanálisis tienen que tener diseños similares, tienen que ser más o menos homogéneos. Muy bien. La pregunta 32 dice, de los siguientes, ¿qué aspecto debe tenerse en cuenta en último lugar a la hora de interpretar los resultados de un ensayo clínico? Las pérdidas de pacientes y los motivos de las mismas, la significación estadística de los resultados, un diseño adecuado para evitar posibles sesgos, características de los pacientes incluidos, o la variable de medida utilizada y a cuánto tiempo se evalúa, ¿no? De todas estas características, ¿cuál debe tenerse en cuenta en último lugar a la hora de interpretar los resultados en un ensayo clínico? Seguramente todos han leído ensayos clínicos, ¿no? En el pregrado siempre les hacen leer revistas de revistas, hayan leído ensayos clínicos. Recuerden, en un ensayo clínico, en la parte de resultados, de discusión, ¿qué cosa es lo primero que se hace y qué se hace al final? Al final siempre, ¿qué colocan? ¿Qué reservan para el final? Para el final siempre se reserva la significación estadística de los resultados, ¿ok? No se olviden, siempre que hay un ensayo clínico o cualquier trabajo de investigación, primero se habla del diseño del estudio, se habla de los resultados, se habla de los posibles sesgos. Al final, previo a la significación estadística, se habla de la significación clínica, ¿no? Y finalmente se ve si estos resultados clínicamente significativos están respaldados con la significancia estadística. Entonces, esto se reserva para el final. Muy bien, la 33 dice, se realiza un estudio para determinar si se produce o no hemorragia digestiva con un determinado tipo de tratamiento. En este caso, la variable principal del estudio es del tipo cualitativo continuo, categórico ordinal, categórico discreto, cualitativo binario o categórico dependiente. ¿Qué será? Antes, ¿qué es una variable, no es cierto? La variable es cualquier característica de la unidad de análisis, del sujeto de estudio, del paciente que están investigando, que es posible o que se puede medir, ¿no? Que se puede mesurar. Eso es una variable, ¿ok? Toda característica del sujeto de estudio capaz de ser medida. Esa es una variable. Ahora, las variables se pueden clasificar en dos tipos. En numéricas o cuantitativas y en cualitativas, ¿ok? Dos tipos de variables hay. Las cualitativas pueden ser nominales, cuando nombran nada más, por ejemplo, el género, masculino o femenino, ¿ok? O el estado civil, casado, soltero, conviviente, etc. Solamente lo nombran. O pueden ser ordinales, que tienen un orden. Por ejemplo, el grado de instrucción, ¿no? Sin instrucción, primaria, secundaria, educación superior, posgrado, ¿ok? Entonces, cuando tienen un orden, son ordinales. Si solo nombran, son solamente nominales, ¿ok? Y dentro de las nominales pueden haber las que son dicotómicas o son tricotómicas, dependiendo, ¿no? O pueden llamarse binarias también, o terciarias, si tienen dos acepciones o tres acepciones. Pero lo que ustedes deben recordar es que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que solamente van a nombrarse. Teniendo un orden son ordinales y si no tienen un orden son nominales nada más. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les están preguntando, en este caso la variable principal del estudio es del tipo, dice. Un estudio para determinar si se produce o no hemorragia digestiva. Entonces, vuestra variable será, ¿qué cosa? La hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Hemorragia digestiva presente o ausente. Esa es la variable, no hay otra, ¿no? Porque les preguntan, se realiza un estudio para determinar si se produce o no hemorragia digestiva con un determinado tipo de tratamiento.
Entonces la variable va a ser hemorragia digestiva presente o ausente, nada más, ¿no? En este caso la variable principal del estudio es de qué tipo. A ver, vamos a ver. Es cualitativo, continuo, ¿será o no? Cualitativo es, ¿no es cierto? No existe cualitativo continuo. Puede haber una variable cuantitativa que puede ser continua o puede ser discreta. Discreta es cuando tiene números enteros, ¿no? Número de hijos, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Cualitativa continua es cuando admite decimales, ¿no? Por ejemplo, peso, talla, ¿no? Admite decimales. Número de hijos no admite decimales. Por ejemplo, parejas sexuales no admite decimales, ¿no? Son números enteros siempre. Muy bien. Categórico ordinal. Las variables pueden ser, como les decía, cuantitativas o cualitativas. Dentro de las cualitativas podría ser una variable categórica, pero no tienen un orden acá, ¿no es cierto? Hemorragia digestiva presente o ausente, ¿no? No hay un orden ahí, nada es, uno no es mayor ni menor. No hablan de hemorragia digestiva severa, leve, moderada, etc. No tienen un orden. Es una variable categórica discreta, tampoco existe, ¿no? La discreta o la continua son variables cuantitativas. Esta es una variable cualitativa binaria nada más, ¿ok? Sí hemorragia digestiva, no hemorragia digestiva, ¿no? Es una cualitativa binaria.